Dediquemos hoy un tiempo a compartir juntos la palabra de Dios, con el sermón titulado La obediencia y el nivel de fe. ¿Cómo podemos distinguir si tenemos fe o no? En el pasado, Dios midió y juzgó la fe de los israelitas a través de una medida llamada obediencia durante su viaje de 40 años en el desierto. Dios creó una herramienta de medición llamada obediencia. A través de esta herramienta, la obediencia, Dios expone el nivel de nuestra fe. ¿Qué tan fuerte es mi fe? No podemos medirlo por nosotros mismos. Sin embargo, la obediencia es la medida de la fe de una persona. A través de la obediencia, podemos medir el nivel de nuestra fe. Espero que sea un momento para reflexionar sobre nosotros mismos, preguntándonos, ¿obedezco de todo corazón a la palabra de Dios? ¿Voy hacia Dios con un corazón obediente? Un florista mencionó una vez que hay una planta que solo requiere riego una vez a la semana y mucha gente la compra porque es muy bonita. Sin embargo, la mayoría de ellos acabaron matando la planta. Aunque se les indicó que regaran la planta una vez a la semana, la regaron todos los días. Esto suele ocurrir con más frecuencia durante el verano. Como las personas sienten sed, suponen que las plantas también deben tenerla. Así, cuando el florista revisó las plantas muertas, la mayoría tenía las raíces podridas, lo que es consecuencia de un exceso de riego. Curiosamente, entre los clientes, los recién casados tienden a cuidar mejor la planta. Como carecen de experiencia en la vida y el cultivo de plantas, siguen al pie de la letra las instrucciones del florista, en lugar de hacer las cosas a su manera. Hacen exactamente lo que les ha dicho el florista, y siguen las instrucciones sobre cuándo replantar la planta o cuándo abonarla. A menudo se observa que las plantas que se salvan suelen estar al cuidado de principiantes, mientras que las personas experimentadas de mediana edad acaban matando sus plantas. Aunque solo se trata de un pequeño ejemplo que tuvo lugar en una florería, podemos entender que el momento más peligroso es cuando pensamos, sé cómo hacerlo. Sé mucho. Esto está bajo mi control. En este caso, la obediencia no se lleva bien. Si abandonamos la fe que teníamos al principio, diciendo, lo sé todo, solo porque llevamos mucho tiempo en el Evangelio, es un gran problema. Nunca debemos perder el corazón y la fe que teníamos al principio. Todos debemos ser capaces de seguir a Dios a donde Él nos lleve hasta el final. Si pensamos, conozco todos los asuntos de la iglesia, es un momento muy peligroso. Por eso dice la Biblia, si crees que estás firme, ten cuidado de no caer. Podemos decir que este es el momento en que nuestra fe en nosotros mismos y nuestra fe en Dios se dividen. Este momento de decisión es el más crítico para la obediencia. Puesto que la obediencia es la herramienta de medida de nuestra fe, la amplitud y profundidad de nuestra obediencia debería aumentar, a medida que permanecemos más tiempo en la verdad. No debería ir en dirección contraria, ¿verdad? Hoy, analicemos a la palabra de Dios en 1 de Samuel capítulo 15 versículo 22. Veamos la enseñanza del capítulo 15 versículo 22. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pescado de adivinación es la rebelión, y como los ídolos e idolatría la obstinación. En otras palabras, desobediencia. La razón por la que nos volvemos arrogantes es porque tenemos más fe en nosotros mismos que en la palabra de Dios. Cuando las personas confían más en sí mismas que en la palabra de Dios, con el tiempo se vuelven arrogantes y tercas. ¿No es cierto?
Como está escrito, arrogancia es como el pecado de idolatría. Dios relacionó el pecado de la arrogancia con el pecado de adorar ídolos. Hay mucha gente que piensa que la obediencia es fácil porque decimos la palabra a menudo. Sin embargo, la obediencia no es fácil. Mide el nivel de nuestra fe. ¿Tengo que hacer esto? En el caso de Abraham, ¿qué dice la Biblia de él ya que obedeció todo, incluso las cosas que realmente no podía hacer? ¿No llama la Biblia a Abraham el antepasado de la fe? Por favor, fíjate bien en el nivel de su obediencia a Dios. ¿No podemos entender y comprender el alcance de su fe en Dios? De este modo, la obediencia muestra el nivel de fe en Dios. Así, podemos decir que la obediencia a Dios es la norma que juzga la fe de uno. Por eso está escrito en 1 de Samuel capítulo 15, el obedecer es mejor que los sacrificios, y escuchar. Es decir, escuchar y obedecer la palabra de Dios. Es mejor que la grosura de carneros. Porque como pecado, es decir, desobediencia, es la adivinación y obstinación como pecado de idolatría. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Estas enseñanzas bíblicas registran que tan desafortunada es la posibilidad de perder la gloriosa posición concedida por Dios, se deriva de la terquedad, la arrogancia y la desobediencia hacia Dios. No debemos tomarnos a la ligera estas enseñanzas de la Biblia. Debemos ser vistos a los ojos de Dios como aquellos que han sido refinados y cuya fe ha crecido mucho. Puesto que Dios mide el nivel de nuestra fe, llega un momento en que nos pide que tengamos una fe como la de Abraham, una fe como la de Noé o una fe como la del apóstol Pablo. Dios no siempre nos pide que tengamos dicha fe. Cuando Dios quiere medir el alcance de nuestra fe, crea una situación determinada. En una situación así, no debemos pensar en nosotros mismos, sino pensar primero en Dios. Pensemos aquí en la expresión arrogancia. Significa terquedad. Está escrito que la arrogancia es como el mal de la idolatría. ¿Podemos ir al reino de los cielos si adoramos ídolos? Cuando el propio pensamiento, Dios podría perdonarme por esto. Tal vez él lo entienda, conduce a la arrogancia que es como el pecado de la idolatría. Pensemos. Saúl tenía una gran fe en que Dios lo había convertido en el primer rey de Israel. Sin embargo, la fe que tuvo al principio no se mantuvo de forma constante. En cambio, el nivel de su fe se invirtió cuando Dios lo midió y evaluó con varias cosas. Hubo un momento en que se enfrentó a una encrucijada entre lo que Dios desea y lo que desean los demás. Dios ordenó a Saúl que destruyera totalmente a los amalecitas, incluso a sus animales, por una razón determinada. Sin embargo, otros decían, ¿no sería mejor prescindir de todas las ovejas y cabras rollizas y de aspecto saludable y ofrecerlas a Dios como sacrificios? El razonamiento parecía muy plausible. Sin embargo, cuando Dios miró en el corazón de Saúl, no quedaba ni un poco de fe en Dios, su nivel de fe estaba por los suelos. Samuel quería mucho a Saúl. Estaban lo suficientemente unidos como para compartir sus sentimientos. Por esta razón, Samuel se sintió desconsolado por la actitud que Saúl tenía hacia Dios. Así que le preguntó, ¿de verdad crees que Dios preferiría la grasa de los carneros a la obediencia? Cuando muchos más miembros en Sion tengan fe en Dios, podremos ir al encuentro del mundo donde el Evangelio se ha completado. De lo contrario, podemos preguntarnos, ¿sucederá esto realmente? ¿Cuánto tardaremos en completar el Evangelio?
En este momento, pueden surgir en nosotros la ansiedad y el miedo. Todos. ¿Quién hace todo el trabajo? Cuando Dios dice, hagamos esto, solo tenemos que seguirle. En Apocalipsis capítulo 14, el apóstol Juan vio a los santos redimidos de la tierra en una revelación. Donde quiera que Él los guíe, dicen, amén, nunca responden, no. Cuando Dios decide algo, su respuesta es, sí. Nunca debemos responder, no, ¿delante de quién? Ante Dios. Entonces, ¿debemos decir, sí, en lugar de, no, solo con los labios? La respuesta de nuestro corazón también debe ser, sí. Debemos recordar que lo que Dios mira es nuestro corazón, no nuestros labios. De corazón, debemos ser capaces de decir, si tú giras a la derecha, te seguiré, y si giras a la izquierda, también te seguiré. ¿Cuál es el motivo? ¿Qué es lo que Dios, que nos guía, da a conocer desde el principio? Veamos Isaías capítulo 46 versículo 10. Veamos en el capítulo 46 versículo 10. Que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero. Dios da a conocer el fin desde el principio. Además, ¿qué hace Él con las cosas que aún están por venir? Dice que Él los cumple. Si seguimos a Dios, veremos el resultado de la culminación, pero si no seguimos a Dios, nunca podremos ver la culminación. Por eso, los antepasados de la fe y los sabios siempre pusieron su fe en Dios. Cuando la gente tenga la fe perfecta para mirar a Dios, leer los pensamientos de Dios y obedecer la voluntad de Dios, ¿no nacerán como los que siguen al Cordero donde quiera que vaya? Entonces, su fe es absoluta. Es porque es Dios quien les guía. En Dios, nunca debemos responder, no, al mandato de Dios. Es porque lo que Dios ha designado es siempre el camino hacia la perfección, el camino hacia el éxito, el camino hacia el reino de los cielos y el camino hacia la salvación. Dios lo ve todo, conoce el final desde el principio. Veamos cómo resume Dios nuestros pensamientos. Veamos en el libro de Isaías, capítulo 55, versículo 8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Los pensamientos de Dios son totalmente diferentes de nuestros pensamientos. Tampoco lo son. ¿Qué más es diferente? Mis caminos son más altos que vuestros, afirma Jehová. Veamos el versículo 9 para ver cuán grande es la diferencia entre los pensamientos de Dios y nuestros pensamientos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Solo pensamos en las cosas de esta tierra. Por otra parte, Dios ya ha pensado en los cielos y en todo el universo y ha procedido con todo. En el caso de Saúl, el problema no era que perdonara o destruyera a todas las ovejas o cabras, el problema estaba en el corazón de Saúl. Dios examinó su corazón y confirmó si era capaz o no de llevar a cabo su tarea. Como resultado de su desobediencia, toda la gloria y el poder de Dios que una vez fueron dados a Saúl fueron transferidos a David. A través de todas estas cosas que sucedieron en el pasado, Dios nos está enseñando la lección hoy. Podemos tomar las palabras de Dios a la ligera, pensando, esto es solo un asunto trivial, o, esas cosas no tienen importancia. Sin embargo, todas las palabras de Dios son preciosas y esenciales para nosotros. ¿No son todas sus palabras dadas para nuestras almas y para nuestra salvación? Él nos enseña cómo evitar desastres,
como recibir la vida eterna y como recibir bendiciones, pero el mundo no obedece sus palabras. Puesto que la gente no los obedece, no se entregan al culto dominical y no al día de reposo, no se entregan a la Navidad y a otras falsas enseñanzas, en lugar de a la Pascua. Esto es desobediencia desde la perspectiva exterior. También debemos prestar atención a nosotros mismos con respecto a la cuestión de la obediencia en la verdad desde la perspectiva interior. ¿Se está desvaneciendo mi fe, o está creciendo mi fe día a día por la gracia de Dios? Si tu fe está creciendo, debes ser la persona que es buena obedeciendo la palabra de Dios. Cuando podamos arrojar al río incluso nuestros tesoros, considerados los más preciosos y valiosos de esta tierra, como hicieron Abraham y Noé, nuestra fe estará completa. Cuando tengamos esa fe, la asombrosa obra del Evangelio de Dios tendrá lugar. Veamos en el libro Jueces, capítulo 7, versículo 1. Levantándose, pues, de mañana Jerobbaal, el cual es Gideón y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Gerad, y tenía el campamento de los medianitas al norte, más allá del collado de Mor, en el valle. Dios dice, demasiados. En realidad, no eran un gran número. El número de enemigos era de 135,000. Mientras que el número de soldados israelitas era de 32,000. Cuando comparamos los números de los enemigos y los soldados israelitas por cálculo físico, el número de soldados israelitas era mucho menor. Sin embargo, Dios dijo que tenían demasiados hombres a sus ojos. Veamos de nuevo el versículo 2. Y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano, no sea que se alabe Israel contra mí, diciendo mi mano me ha salvado. Dios quiso decir que si ganan la batalla, presumirán de sí mismos, no ha sido por la ayuda de Dios, sino porque somos grandes, ¿verdad? Versículo 3. Ahora, pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad, y se devolvieron de los pueblos 22,000, y quedaron 10,000. En total, había 32,000 soldados. Sin embargo, entre ellos, 22,000 personas temblaban de miedo. Participaron a regañadientes solo porque eran soldados. No eran dignos a los ojos de Dios. Dios dijo, envíalos a todos de vuelta. No es una guerra que se pueda ganar solo porque haya un gran número. Como resultado, 22,000 personas se marcharon. ¿Qué clase de personas eran? Eran los que temblaban de miedo. Pensemos en el miedo. Cuando no tenemos fe en Dios, ¿qué ocurre? El miedo es un fenómeno que se produce cuando no creemos en Dios. Dios ha hecho una promesa desde la creación del mundo. Siempre estaré contigo. A pesar de su promesa, 22,000 hombres temblaban de miedo, por lo que Dios ordenó a Gedeón que los enviara de vuelta. Veamos el versículo 4. Y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas, y ahí te los probaré. Puso a prueba su fe una vez más. Y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas, y allí te los probaré, y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo, más de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, a aquel pondrás aparte, asimismo a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres, y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. De las 10,000 personas restantes, 9,700 se arrodillaron para beber el agua. Dios observó hasta el más mínimo detalle y dijo, quien se arrodilla al final debe ser excluido de esta lista.
Dios seleccionó a 300 personas cuya fe era absoluta, que no doblaban la rodilla en ninguna circunstancia. Todos. El número de sus enemigos era de 135,000. Estaban en una situación muy desfavorable. Sin embargo, Dios insistió en reducir su número y, al final, 300 hombres se enfrentaron a 135,000 enemigos. Era una situación verdaderamente absurda. Aunque derrotaran al enemigo con 32,000 hombres, no sería fácil. Sin embargo, Dios dijo, ve contra un ejército de 135,000 hombres con 300 hombres. Además, el enemigo tenía incluso buenas armas. Sus condiciones eran más favorables en muchos aspectos. ¿No es absurdo resistirse a un ejército así? Era una guerra que no podía ganarse con el poder de los hombres. En un momento así, deberíamos pensar por qué los pensamientos de Dios son diferentes de nuestros pensamientos. ¿Por qué el camino de Dios es mucho más elevado que el nuestro? ¿Por qué debemos obedecer y seguir el camino de Dios? Incluso con un solo error, los 300 hombres podrían haber estado en una situación desesperada de perder la vida. Sin embargo, Dios eligió este camino. Dios ya había predeterminado su victoria a través de este proceso. Durante el proceso, Dios excluyó a los que tenían miedo y a los que no lo tenían pero que acabarían arrodillándose. Con los 300 hombres que fueron capaces de recorrer el camino de la fe, mirando solo a Dios hasta el final, Dios concedió la victoria a Israel. Dios dijo, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, mis caminos son más altos que tus caminos. Por tanto, ¿cómo no obedecer la voluntad de Dios? Continuemos con el versículo 7. Entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente cada uno a su lugar. Y habiendo tomado provisiones para el pueblo, y sus trompetas, envió a todos los israelitas cada uno a su tienda, y retuvo a aquellos 300 hombres, y tenía el campamento de Madián abajo en el valle. Aconteció que aquella noche Jehová le dijo, levántate, y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Y si tienes temor de descender, baja tú con fura tu criado al campamento, y oirás lo que hablen. Cuando fue al campamento, oyó a un hombre que hablaba de su sueño entre los guardias. Una hogaza redonda de pan de cebada llegó rodando al campamento madianita. Golpeó la tienda con tal fuerza que ésta volcó y se derrumbó. Versículo 15. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró, y vuelto al campamento de Israel, dijo, levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos, y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Y les dijo, miradme a mí, y haced como hago yo, que aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. Yo tocaré la trompeta, y todos los que estarán conmigo, y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento, y diréis, por Jehová y por Gedeón. Versículo 19. Llegaron, pues, Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo, al extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas, y tocaron las trompetas, y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas, y quebrando los cántaros tomaron en la mano izquierda las teas, y en la derecha las trompetas con que tocaban, y gritaron, por la espada de Jehová y de Gedeón. Y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento, entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. Y los 300 tocaban las trompetas, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Y el ejército huyó hasta Betzita, en dirección de Serera, y hasta la frontera de Abel Meola en Tabat. Y juntándose los de Israel, de Neftalí, de Aser y de todo Manasés, siguieron a los madianitas. De este modo, Dios los condujo a una gran victoria.
Pasemos al capítulo 8, versículo 10. Y Sibe y Salmuna estaban en Carcor, y con ellos su ejército como de 15,000 hombres, todos los que habían quedado de todo el ejército de los hijos del oriente, pues habían caído 120,000 hombres que sacaban espada. Los 300 hombres derrotaron a los 135,000 enemigos. Esta es la providencia de Dios. Todos, aunque se preguntara a 100 personas, dirían, la victoria es casi imposible. Sin embargo, si añadimos un mensaje, Dios está con nosotros, la situación cambia. Significa que 300 personas pueden convertirse en un gran ejército de 300,000 o incluso 3 millones. Por eso debemos seguir a Dios con obediencia donde quiera que nos guíe. Dios ya ha previsto el final desde el principio, y nos está guiando por el camino que nos llevará a la victoria en el futuro. Por lo tanto, ¿hay alguna razón para que desobedezcamos las palabras de Dios? Gedeón podría haber dicho, oh, nunca podré reducir el número. Ni siquiera 32,000 personas son suficientes, necesitamos más de 70,000. En lugar de hacerlo, redujo el número de soldados, tal como Dios le había ordenado. Como obedeció el mandato de Dios, pudo ganar la batalla y darse cuenta de que Dios eligió ese camino para darle la victoria al final. También en esta época, Dios nos da siempre sus palabras para concedernos la victoria espiritual, y enseñarnos el camino para recibir la vida eterna. Dios nos dice el camino de la salvación y el camino a la vida eterna, pero muchas personas no obedecen la palabra de Dios. ¿Por qué? Es porque piensan que no funcionaría si siguen la palabra de Dios. Debemos ser conscientes del hecho de que siempre que los pensamientos de uno están por encima de la palabra de Dios, el valor de su fe es tan bajo como el de Saúl. La obediencia es la medida de nuestra fe, y la obediencia es el indicador de dónde se encuentra nuestra fe en ese momento. Cuando mantengamos nuestra fe y seamos seleccionados como los 300 guerreros de Gedeón, Dios completará la evangelización mundial de predicar a 8,000 millones de personas con el pequeño número de personas. Debemos llevar a cabo el evangelio con este tipo de fe. Si estás pensando, no puede ser. Todavía nos falta esto y aquello, echa un vistazo a los guerreros de Gedeón. ¿Tenían algo grande? Llevaban las antorchas en la mano izquierda y las trompetas en la derecha. Rompieron la tinaja donde escondían las antorchas y gritaron, una espada para Yahvé y para Gedeón. ¿Tenían otras armas aparte de estas? Sin embargo, estos eran suficientes para Dios. Hoy hemos podido averiguar por qué la obediencia es mejor que el sacrificio, a través de la historia de Gedeón. Aunque la iglesia de Dios está dirigida por Dios, algunos miembros no entienden o no se dan cuenta de que la iglesia está siendo dirigida por Dios. Así, intentan resolverlo todo con sus propios esfuerzos y pensamientos. Sin embargo, estos métodos no pueden evitar enfrentarse a diversas dificultades. El dueño de esta iglesia es Dios. ¿No es Dios también el dueño de nuestras almas? Por lo tanto, ¿cómo somos los obreros de la casa de Dios? ¿Qué debemos hacer según el plan y la dirección de nuestro Maestro? Alinear y seguirlos. Digamos que un trabajador a tiempo parcial le dice al dueño de la tienda, no debe dirigir una tienda de esa manera. Debe hacerse a mi manera. ¿Hay trabajadores a tiempo parcial que se dediquen a esto? Si un trabajador a tiempo parcial se esfuerza en hacer lo que el propietario le manda, la tienda prosperará. Es porque el propietario conoce mejor que nadie la mejor manera de hacer prosperar la tienda. El dueño de nuestra iglesia es Dios. Cuando Dios nos dice que reduzcamos el número, debemos reducirlo, y cuando Dios nos dice que aumentemos el número, debemos aumentarlo. Pidiéndoles una vez más que sigan el camino de Dios hasta el final, para que este año sea un año de gracia en el que podamos ver la culminación de la evangelización mundial, me gustaría concluir el sermón. Muchas gracias.